Bueno, pues hola de nuevo. Aquí estamos en la taberna del Touchdown para continuar charlando con todos vosotros de este deporte que nos apasiona, el fútbol americano, con este toque en castellano, siempre que podamos, que ya sabéis que el idioma de este deporte es el inglés, pero bueno, vamos a intentar traducir todo lo posible y que sea lo más fácil de entender. Bueno, Isi, ¿qué me cuentas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javi? Un saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal las cosas al otro lado del Atlántico? Atlántico, es el Atlántico, ¿no? Sí. Bueno, acá llegó el invierno, así que esa parte no la estoy disfrutando. Vuestras navidades a 40 grados nunca lo entenderé, te digo. Tu ron a 40 grados es algo duro de llevar, pero bueno. Sí, acá Eh, Papá Noel viene con hojotas. Viene en bañador. Claro. Bueno, una cosa muchísimas gracias por todo el feedback que nos habéis mandado, las preguntas. Tenemos unas cuantas preguntas de las que queríamos hablar hoy. No vamos a entrar muy en profundidad en cosas de la NFL porque realmente queríamos contestaros esas preguntas que nos habéis mandado. Y seguir para adelante, seguir mandándonos todas las preguntas que queráis, temas de los que os apetecería hablar. Incluso si algún día queréis participar y ser uno más en la taberna, esto es un foro abierto y estamos encantados de recibiros aquí. Estáis entre amigos. Así que, Isi, ¿qué preguntas tenemos? Bueno, aprovechando que la semana pasada estuvimos hablando del draft, la primera pregunta que tenemos para hoy es, para los que no están familiarizados con este deporte, es ¿qué es el draft? En Bueno, sí, ¿qué pues es el sistema del draft? el sistema del draft. Sí, bueno, la verdad es que es cierto que ha habido varias personas que nos han dicho, bueno, nos habéis contado un montón de cosas del draft, pero no nos habéis dicho qué es. Vale, bueno, pues el draft es culpa de un señor que se llama Stan Kotska. Esto lo pusimos en uno de los hilos en X, en Twitter, que os invito a seguir. Y bueno, pues este señor Stan Kotska era un running back muy bueno, universitario, y todos los equipos se lo estaban rifando. Lo querían contratar. Esto es en el año 1934. Entonces, este señor, viendo que tenía muchas novias, que muchos equipos querían contratarle, decide pues esperar a la mejor oferta, con lo cual las ofertas se van acumulando y al final le acaban firmando por $15.000, que en el momento para esa NFL original, que básicamente eran equipos de fábricas y pues, era un deporte que estaban haciendo, es decir, realmente lo que se seguía era el fútbol universitario, el fútbol americano universitario. Eh, Se produce la contratación de este señor, de Stan Koska, y pues varios equipos empiezan a decir, oye, que nosotros no podemos acceder a esos precios, no podemos vender entradas, que era su única manera de conseguir ingresos, y, y, y buscan que haya más equitatividad en la liga. Entonces, en una reunión de dueños deciden que sí, que lo mejor es que haya paridad. Imaginaros que eso pasase en el fútbol normal nuestro, en el fútbol del mundo. Paridad. Bueno, pues volviendo al tema, en esa reunión de dueños deciden promover este formato de draft en el que los equipos van a seleccionar a los mejores jugadores universitarios en orden inverso a su clasificación en el año anterior. O sea que el peor equipo de la liga seleccionaría primero. Y este primer draft se produce el 8 de febrero de 1936. Entre las curiosidades que habría de decir es que no había ojeadores y los equipos miraban revistas para saber qué jugadores eran interesantes o no interesantes. Eh, Hasta 1946 no hubo ojeadores. Es decir, en 1946 se empiezan a introducir los ojeadores ya profesionales y se produce, pues eso, una búsqueda de jugadores un poquito más seria. En 1976 nace la clasificación, bueno, la clasificación,
como el título honorífico, entre comillas, de señor irrelevante. Señor irrelevante es el último jugador seleccionado del draft. Y uno de los grandes señores irrelevantes que tenemos actualmente en la NFL es el quarterback titular de los San Francisco 49ers, se llama Brock Purdy, y ha sido titular en la Super Bowl. Ya hablaremos de él en el futuro, seguro. En 1980 se produce la primera retransmisión de- de- por cable, en televisión por cable, y no se produce una retransmisión en directo del draft hasta 2018, porque en su momento la NFL consideraba que no era interesante, y fíjate, ahora es uno de los grandes eventos del año para los aficionados de la NFL. Otros datos que podemos decir es, los equipos tienen pues eso, ya hemos comentado, su selección en orden inverso a su clasificación del año anterior, y en primera ronda tienen 10 minutos. Es importante considerar que si el equipo pierde esos 10 minutos sin seleccionar, el siguiente en el orden le puede quitar al jugador que ellos quisieran. Es decir, no pierden el pick, pero pierden el orden de prelación. O sea, sé que el siguiente equipo podría escoger. Entonces, pero esos 10 minutos son solo en la primera ronda. En la segunda ronda serían 7 minutos, y a partir de las tercera y quinta baja a 5 minutos, y en la última ronda son solo 4. Es decir, que los equipos tienen que estar preparados para, para hacer esa selección. Eh, Se pueden traspasar, los equipos se pueden traspasar, es decir, yo quiero un jugador y le puedo traspasar a otro mis elecciones de draft. Si es antes del draft, solo puedo traspasar dos selecciones, dos picks. Lo que hablábamos el otro día de picks, y me decían, ¿qué son picks? Pues eso, son selecciones de jugadores. Si es antes del draft, puedo pasar, sería el próximo draft, sería en el 2025, podría traspasar 2025 y 2026. Pero si es cuando ya se está produciendo el draft, podría traspasar hasta el 2027. Es decir, dos años a futuro, el presente y el siguiente, antes del draft, y durante el draft hasta 3 años a futuro, presente más dos más. Y así como última curiosidad que puedo comentar del draft, sería los porcentajes de poder ser titulares, bueno, titulares o tener una carrera aceptable en la NFL por ronda. Es decir, si estamos hablando de la primera ronda, la posibilidad de éxito, entre comillas, está en torno al 45%. En segunda ronda baja al 33%. En tercera ronda baja al 16%, cuarta ronda al 8%, quinta 4%, sexta 2% y séptima ronda 1%. Con lo cual, bueno, Tom Brady es un unicornio. Pues como es Brock Purdy, que aunque a si no le gusta que le llame unicornio, pero Purdy también es un unicornio. De conseguir un quarterback titular en la última ronda del draft, ya digo, en los porcentajes son el 1%. Así que es más o menos un poco más alto que te toque la lotería, pero sigue siendo bastante complicado. Así que eso es lo que os puedo contar del draft. Creo que me he estirado demasiado, ¿no? Hoy sí. Está bien, estuvo muy interesante. El dato de los 10 minutos es sumamente interesante porque ver el Sí, evento en vivo y sí, esos 10 claro. minutos, Si se cómo pasan, negocian. si se pasan de tiempo, hasta luego. Es decir, se quedan sin el pick. Bueno, no se quedan sin el Exacto, pick, se quedan sin la prioridad. Es decir, que imagínate que uno se duerme, que ha pasado en algún draft, y el siguiente equipo le quita el jugador que él quiere. Porque el pick lo puede claro, volver a esa es la, intentar, pero sí, sí ha pasado, además ha esa es la pasado. diferencia entre, claro, esa es la diferencia entre, a veces un pick es la diferencia entre el futuro de tu franquicia para bien o para mal. Sí, absolutamente, absolutamente. ¿Qué más preguntas tenemos? Extranjeros. ¿Los extranjeros cómo acceden a la NFL? ¿Acceden por draft o pueden ser lo que se llama Bueno, undrafted? los extranjeros, el, el tema es complicado. Bueno, ahora tenemos la NFL muy inteligentemente, como quiere expandir mercados. Básicamente hay que entender que pues eso, es un grupo de franquicias, y lo que quieren es expandir su mercado, y saben que en el mercado en Estados Unidos está ya
muy maduro, es decir, no tiene muy pocas posibilidades de expansión, más allá, pues eso, de que están intentando el streaming y demás. Entonces, para los nuevos mercados quieren tener miembros de esas nacionalidades dentro de la NFL. Entonces, ha habido jugadores extranjeros que han llegado a la NFL, pero casi todos han llegado por la vía de la universidad americana. Es decir, que estudiaron en Estados Unidos y eso les dio la entrada. La NFL ahora ha diseñado lo que se llama el pathway. El pathway sería como el sendero. Sí, traduciendo sería pues el sendero NFL, en el que escogen, bueno, hay jugadores que se apuntan y hacen una serie de pruebas en diferentes países europeos. Generalmente son anglosajones, hay alemanes, australianos, y si les seleccionan les preparan para el draft de la NFL. Entonces les llevan y están creo que son 6 semanas. Ahora ha habido un chico de Gales que le han seleccionado a los Chiefs, ¿cómo se llamaba? Jason Lewitt, ahora no estoy cayendo, pero bueno. Un jugador de rugby de Gales. Em, Entonces esta es la otra posibilidad. Los que anteriormente han ido entrando a la NFL siempre ha sido a través de sus estudios en Estados Unidos. Eh, pues casos, por ejemplo, tenemos europeos en el Hall of Fame, en el Salón de la Fama del fútbol americano. Tenemos un danés que se llama Morten Andersen, que era un kicker excepcional, buenísimo. Y tenemos otro kicker noruego que se llamaba Stonerud, James Stonerud. Eh, como veis, son kickers, es decir, ellos entraron en la NFL en años anteriores. Eh, Tenemos un argentino, pero no en el Hall of Fame, que jugó en la NFL muchos años, ¿verdad? El señor Gramática, Martín Gramática. Eh, El un, campeón. brasi- un brasileño, Queiro Santos. Y como veis, todos estos son kickers. Son kickers. Yo por eso cuando Isi me dice, oye, que quiero que mi hijo juegue, yo digo, hazlo kicker. Y además recordar que el sueldo mínimo, eso bueno, lo podríamos comentar luego en otro tema. El sueldo mínimo este año para cualquier miembro de la plantilla de NFL son $750.000, que para un trabajo de 6 meses no está nada mal, ¿no? Y comentar que el kicker son de los puestos que suelen tener las carreras más longevas. Sí, sí, pues están sometidos a menos contacto. Aunque la presión psicológica es muy alta. La presión psicológica es muy alta. Eh, eh, Hemos tenido también, hay muchos más jugadores. De hecho, hay ahora muchos jugadores, pero casi todos entran eh, por lo que son la trayectoria habitual de cualquier extranjero, que sería estudiar en Estados Unidos y luego acceder a los diferentes niveles, o sea, high school, universidad y luego la NFL. Actualmente hay bastantes nigerianos, porque su capacidad atlética hay bastantes nigerianos jugando, australianos, porque los australianos los han descubierto que gracias al fútbol australiano, para unas posiciones que luego hablaremos, los Panthers, que son los que entregan la patada si no completas el primer down, eh, son muy buenos. Es decir, por esa propia estructura del fútbol australiano, tiene una gran capacidad de ejecutar esa parte del juego especialmente bien. Entonces hay varios australianos. Y bueno, el left tackle titular de los Eagles, Jordan Mailata, es australiano también y entró por el pathway. Es decir, nunca había jugado al fútbol americano y los Eagles le seleccionaron, vieron que era un pedazo de atleta y trabajaron con él hasta que consiguieron. Y fíjate, ahora es un titular y muy, muy buen jugador además. Sentado y alto nivel. Sí, sí, de altísimo nivel, de altísimo nivel. Y eso también ha dado pie para que se le esté dando más oportunidades a... Estoy todavía pensando en el chico este de Gales, es John Rhys Davis. El de Gales es el- Louis Reed Louis Summit. Reed. ¿Louis Reed? Louis Reed Summit.
Eso, Zanuck, de los Kansas Zanuck, Chiefs. sí, Kansas City Chiefs, que, que quieren probarle para kick returner. Pero bueno, eso ahora bueno, para retornar patadas como de saques de centro. Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta, señor? Bueno, es cómo se conforma un roster de la NFL y cuántos hay, si hay cupos de cantidad de jugadores que un roster puede tener, Sí, si está predeterminado por puesto o si hay mm, algunos límites que los equipos pueden no, cruzar. sí, a ver, pues dentro de esa pregunta. Lo que es un roster, una plantilla de NFL. Tiene, el número de jugadores activos son 53. Hemos de tener en cuenta, creo que está vinculado a otra pregunta que vamos a tener a posteriori. eh, Tenemos 11 titulares en ataque, 11 titulares en defensa, que eso nos haría 22. Si le ponemos sus suplentes serían 44, pero nunca hay suplentes para todas las posiciones de manera exacta. Hay jugadores que cubren varios puestos dentro de, pues, bueno, luego lo explicaremos en las posiciones. Y luego tenemos especialistas, es decir, jugadores que en fútbol americano hay tres fases del juego, lo que se considera las tres fases del juego, que se llama el ataque, la defensa y los equipos especiales. Entonces, ya te digo, tenemos 11 jugadores de ataque, 11 jugadores de defensa que en la NFL, salvo en casos súper escasísimos, nunca se produce que jueguen en ambos lados. Deion Sanders en su día eh, jugó en ataque y en defensa, pero en el instituto, en high school, sí se produce bastante con jugadores muy destacados. En ligas nacionales de pues españolas o europeas se produce. Ya espero tu informe, Isi, sobre la Liga Argentina, si es que existe. Sí, sí. Ya te lo puedes poner como tarea. Eh, Ah, entonces, lo que estábamos comentando, pues eso. Hay 53 jugadores activos, pero pueden ser las posiciones que los equipos consideren. Su estrategia de confección de plantilla es la que ellos quieran, pero solo puede haber 53 jugadores activos. Aparte de esos 53 jugadores activos, cuando estamos en pretemporada, se puede tener hasta 90 jugadores activos, que se produce esa reducción, lo que se llaman los cortes, a 53 a finales de agosto, cuando ya se acaban los partidos de pretemporada. Antes tenían unos cortes señalados en diferentes fechas, pero ahora la NFL deja que los equipos escojan su manera de ir reduciendo la plantilla hasta 53 jugadores activos. Luego hay varias circunstancias que está la, eh, la reserva de lesionados, bueno, hay otras especialidades que no vamos a entrar porque sería muy farragoso, pero bueno, hay, si los jugadores se lesionan, se pueden pasar a esta reserva de lesionados. Y aparte tenemos lo que se llama el equipo de prácticas, de Practice Squad, que se compone de 16 jugadores, más uno que sería del Pathway. Los jugadores del Pathway que estamos hablando, extranjeros que entran, no contarían para este límite de 16 jugadores, tienen un espacio adicional, no quitan jugadores. De esos 16 jugadores del equipo de prácticas, 10 se puede decir que son rookies o jugadores de segundo año. Solo pueden ser rookies o jugadores de segundo año. Y 6 son veteranos. Luego se producen una serie de cosas que podríamos entrar más en futuro. Esto sería más o menos una explicación básica. Eh, pero esos 10 jugadores que están en las dos primeras temporadas, si son fichados por otro equipo para su roster base, para su roster de 53 jugadores activos, se pueden quitar unos equipos a otros. Pero, ya lo digo, solo para incluirlo en ese roster de 53. Los equipos pueden proteger a 4 de los 10. Es decir, ha habido, por ejemplo, Miami Dolphins tiene varios jugadores titulares que antes estuvieron en los equipos de prácticas de otros equipos. Te digo por un equipo que conozco un poco más. Se me ven los colores, ¿no? Y con eso más o menos yo creo que podríamos entrar en más, pero otros días podremos explicar pues, todo el tema de la reserva de lesionados, eh, todo el tema de la lista puedo decir, de inhabilitados, eh, porque si hay un jugador en la lista de lesionados, no,
antes de antes de comenzar la temporada, luego no puede entrar en el roster de 53. Es un poco complicado y sería como para extendernos más en otra ocasión. Estupendo, está bien, igual quedó muy claro, Javi. La tercera pregunta que teníamos es las posiciones en el campo. Las Tanto posiciones. en ataque, tanto en la fase de ataque, claro, tanto en el ataque, Voy a defensa y poner, especiales. voy a poner un esquema en el que, más que nada para la gente que lo vaya a ver en vídeo, eh, lo que pasa es que el esquema, el mapa que estoy poniendo ahora en pantalla, son de las formaciones clásicas anteriores. Ahora lo que hay en la liga es lo que se llama la spread offense o ataque expandido o extendido, eh, que plantea más receptores. Entonces la formación que estoy viendo, que está viviendo ahora en defensa, tiene tres linebackers, que era lo que es la defensa básica, la básica que sí siempre existía, pero casi todos los equipos su defensa básica se llama nickel, que es con un linebacker menos. Pero bueno, vamos a explicar las posiciones, que eso ya sería como la segunda clase, es la clase avanzada. Vamos a empezar por la básica. Como decíamos antes, tenemos 11 posiciones en ataque y 11 posiciones en defensa. Entonces, empezando desde el balón, es decir, el balón además es el que define la diferencia de los dos territorios, del atacante y del defensor. Es una línea imaginaria que se hace perpendicular desde el balón, que se llama la línea de scrimmage o línea de contacto. Entonces, desde la posición más cercana al balón del equipo de ataque sería el center. El center pues si os fijáis de los grandotes, de los gorditos, como me gusta llamarles, con cariño, no aunque sean grandotes, pues ya os digo, lo mío es del corazón, porque les tengo mucho aprecio a los gorditos. Es el que sujeta el balón, el que se le ve de los grandotes, que tiene el balón en la mano y se lo va a pasar entre las piernas al jugador que tendrá detrás, que se llama quarterback. Pero bueno, tenemos a los 5 escuderos, a los 5 guerreros que abren huecos para el ataque y al mismo tiempo protegen al quarterback. Serían el center, que es el jugador que tenía el balón. Luego hay dos guardias o guards, que serían los dos jugadores inmediatamente cercanos al center, por ambos lados. Y luego tenemos a los tackles. Y hemos hablado de ellos en X, en Twitter, pero pues serían los guards serían como los más especialistas del juego de carrera, son más pequeños que los tackles y suelen ser más rápidos, más fuertes además también. Y los protectores específicos, aunque los 5 son protectores del quarterback, serían los tackles, que son los especialistas. Esto sería explicarlo en más profundidad, pero serían un poco más especialistas en protección en pase. Después tenemos un jugador híbrido que se llama tight end, que es un poco línea de ataque o protector y al mismo tiempo receptor, lo cual permite mucha elasticidad táctica a los equipos. Luego, si nos alejamos más hacia afuera de las bandas, tenemos a los receptores amplios, wide receivers, que son los jugadores especializados, aunque todos los jugadores, hemos de entender que es un deporte de equipo, y que todos los jugadores realizan labores de bloqueo, o sea, de bloqueo, de crear espacios para los compañeros, serían los especialistas en recibir los pases. Son jugadores muy rápidos que tienen muy buenas manos. Entonces, con esto completaríamos pues, los jugadores que están ya pues, desde el más cercanos al balón. Luego tenemos al quarterback, que es el cerebro, el organizador. Si decimos un ordenador, sería el microprocesador. Es por donde pasa todo el juego del ataque del equipo. Ya podemos profundizar, pero bueno, creo que el quarterback o pasador, también se llama mariscal de campo, pues en México, en otros países que traducen las posiciones y le llaman mariscal de campo. Pues eso es pues si ponemos un símil del fútbol europeo, pues sería el organizador, el número 5, ¿no?
ese hombre que se encarga de repartir todo el juego a todos los demás. Después, aunque en la formación que yo os pongo en pantalla hay un fullback, hay muy pocos equipos que ya usan el fullback. Es un especialista y una posición que se puede considerar en, en desuso, que tiende a desaparecer. Es, es un running back, o sea, un back que podría ser el corredor, serían los especialistas en correr, en esa fase de correr, aunque también reciben pases, como hemos dicho, casi todos los jugadores tienen esa responsabilidad dual, pero es el especialista en crear superioridad en lo que se llama el punto de ataque, es decir, bloquea en el punto de ataque. Aunque hay muchos equipos, por ejemplo los 49ers y los Dolphins, que básicamente usan el mismo tipo de juego que los 49ers, que lo usan de una manera muy elástica para crear, aparte de bloquear, recibir pases y crear, mm, ¿cómo te diría yo? Equivocar a la defensa en su capacidad de reacción. Y luego tenemos el running back puro, antes se llamaba halfback, que es el que recibe el balón en mano del quarterback y corre por el hueco que le ha creado pues, la línea de ataque y los demás compañeros. Esos serían los 11 jugadores de ataque. Estamos hablando que el fútbol americano se habla de 3 fases. No vamos a hablar ahora de los equipos especiales, aunque eh, ahora los repaso muy básicamente. Tenemos la defensa. En la defensa están los down linemen, son los líneas pues, agachados, serían los que tienen la mano en el suelo. Ahora es muy habitual ver jugadores que están de pie, que no tienen esa mano en el suelo, se les suele considerar linebackers exteriores. Pero bueno, vamos a las líneas, como estábamos explicando antes, los más cercanos al balón. Son tackles defensivos o nose tackle. Nose tackle sería, bueno, volvemos a profundizar, sería demasiado. Bueno, son tíos muy gordos que están bloqueando el, pues, lo que es la zona más cercana al balón. Sé que no sería una definición adecuada, pero ya os digo, podemos profundizar en futuros programas. Solo os quiero dar una idea general. Son los gorditos de la defensa. Y luego tenemos los defensive ends, que tienen esa misma responsabilidad, pero al final de la línea. Es decir, son los que son los responsables del contain. Ya os digo que la formación que os estoy mostrando ahora sería 4-3, que no es la habitual actualmente. Hay muchas formaciones que van variando, es decir, por ejemplo, la 3-4 sería con un jugador enfrente del center en vez de 2 DTs, como vemos ahí. Luego tendría los dos DTs mucho más abiertos y en vez de defensive ends tendría outside linebackers, que ya digo, linebackers exteriores. Pero como no quiero mezclar muchas ideas, os voy a hablar solo de lo que tenemos delante y ya está. Los linebackers son los jugadores de segunda línea, son son más reactivos, tienen mucha más responsabilidad respecto al pase, porque no solo pueden presionar al quarterback, sino también tienen responsabilidades de cobertura. Así que son más híbridos. Porque las líneas de ataque que hemos hablado antes, por ejemplo, en una situación de pase, generalmente, aunque hay equipos que han puesto líneas de ataque a cubrir zonas, generalmente solo se dedican a penetrar, para intentar eh, placar al quarterback, que lo que sería un sack. Yo digo, tenemos los linebackers, son los jugadores de segunda línea, y luego tenemos los safeties, que son los jugadores, serían como los líberos. Tenemos un strong safety y un free safety. El strong safety eh, en el fútbol tradicional sería en el que siempre estaría en el lado donde está el tight end, que se considera el lado fuerte, en líneas generales. Ya os digo, siempre en líneas generales, pero luego hay muchas especialidades. Esto es un deporte que tiene una gran profundidad. Entonces ahora estoy haciendo una explicación base, ¿vale? El strong safety siempre se sitúa en el lado fuerte, como decíamos antes, y luego el free safety que se consideraría el líbero. Es el jugador que se va moviendo dependiendo del esquema de la defensa. Yo os digo que es mucho más profundo de lo que parece. Pero para daros una idea que es el líbero, es el último hombre, sería el zaguero del rugby
o pues eso, el libro del fútbol de toda la vida. Y luego enfrente de los receptores, en el lado externo, tenemos lo que se llaman cornerbacks, que serían los especialistas en defensa de esos receptores. Eh, Vuelvo a insistir, siendo una explicación muy básica, porque todos los jugadores dentro del campo tienen esa responsabilidad dual de defender tanto carrera como pase. Y consiguiendo carrera cuando le damos el balón a un jugador detrás de la línea de scrimmage y avanza con los compañeros bloqueando. Eh, y esto sería más o menos todas las posiciones, tanto de ataque como de defensa. Luego hay unos especialistas de lo que son los equipos especiales. Y son varios. Son el long snapper, o es el que lanza el balón hacia atrás como un center a una distancia amplia, que el long snapper es tanto para punts, que es una jugada que se produce en lo que se llama el cuarto down. Sabemos que en fútbol americano hay 4 downs. Tienes downs o oportunidades. Entonces, generalmente los equipos solo usan 3 para completar esas 10 yardas, lo que sea primero y 10. Se considera ese primer down, esa primera oportunidad para completar. Si en esos 3 no han completado esas 10 yardas, o las que sean, porque sabemos que hay penaltis y pueden ampliar la cantidad y demás, el equipo que tiene la posesión del balón generalmente le entrega esa pelota al equipo contrario lo más profundo en el campo contrario posible. Eso sería lo que es la jugada que se llama punt. Punt o patada a seguir, pongamos, ¿no? Patada larga, que tenemos ese especialista que es el long snapper, que lanza ese pase hacia atrás, desde la línea de scrimmage, desde la línea de contacto, hasta el punter que da esa patada larga para que el equipo pueda aplacar lo antes posible al equipo contrario. La otra jugada específica en la que está el long snapper sería la patada a palos, tanto desde después de un touchdown, de una anotación, o un field goal, que se la pasaría a lo que se llama un jugador que eso se dedica a sujetar y ponerla en el suelo la pelota, se llama holder, que sería el sujetador, la verdad es que es la traducción literal del sujetador, la pone en el suelo para que el kicker patee a palos, de esa patada a palos. Y pues esos serían pues, esos especialistas adicionales que estaba hablando. Y, y luego pues estaría los retornadores y demás, que ya podríamos hablar en futuro si surgen más dudas. Así que yo creo como idea general, intentando, pues ya te digo, ser lo más simple posible como primera aproximación, serían las posiciones del fútbol americano. Estupendo, sí, que queda claro que es un deporte de especialidades en el que cada posición tiene sus Sí, aspectos sí, sí, sí. definidos, tanto técnicos y físicos. Sí, y además tendríamos horas para explicar las responsabilidades de cada posición, dependiendo de sistema, esquema, jugada, es realmente profundo. Entonces, he intentado quitarme la superficie, sé que hay incorrecciones en lo que os he explicado, incorrecciones en el sentido que hay mucha más profundidad en las definiciones, pero he querido quedarme en lo básico. Estupendo, quedó claro, Javi. Em, Preguntas por el momento, vamos a dejarlo acá. Tenemos más que las vamos a dejar para otros episodios. ¿Vale? Perfecto. Lo que, lo que queríamos ahora hablar un poco es de la actualidad de la NFL. Ya pasó el Muy draft, bien, pasaron todas las perfecto. rondas. Muy bien. Y en la última semana hubo varias noticias. Hubo dos que sobresaltaron y por sobre las demás. Dos fichajes de dos equipos. Muy bien. Uno, son jugadores que están hace tiempo ya en la NFL. Uno es mi tocayo, Ezequiel Elliott, que volvió a Dallas. Sí, Eh, viene de los Patriots, que estuvo un año solamente. Anteriormente a eso había estado siempre en Dallas. sí. Cuando irrumpió en la NFL, Ezekiel Elliott, un boom. Es un running back, es un corredor. Y la verdad que causó mucho impacto tanto en el equipo como en la liga cuando llegó. Sí, es la Pero es vuelta del verdad, hijo pródigo, ¿no? exacto, sí. Lo draftearon los Dallas, lo desarrollaron ellos. La verdad que destacó muy pronto. Pero es verdad que en los últimos años sus números y su carrera va en nivel.
Sí, Cada pero, año tiene estadísticas menores al año anterior. sí, pero es la degradación del running back, ¿no? Es una posición que sufre mucho contacto en todas las jugadas y se produce una degradación tremenda de sus capacidades. Un jugador de esta posición a los 30 años, salvo excepciones eh, muy específicas, ya está en un declive importante. Y yo creo que es una medida desesperada. Yo no sé si es para los seguidores, porque la verdad es que el rendimiento en Patriots, en New England, no ha sido muy importante. No sé, yo no sé qué te parece a ti, pero a mí me parece un movimiento extraño, que yo no sé ni siquiera luego en agosto si va a hacer si va a pasar el corte de la plantilla, ¿eh? Es verdad que Dallas tiene muchas carencias en esa posición. Eh, Sí, pero Tony no Pollard sé. se fue a Tennessee Titans Sí, y el rookie que ellos querían draftear no pudieron draftearlo, que es Brooks, por lo sí, cual tenían la posición media vacante. sí, pero realmente Elliot es que yo no le veo como una solución. Es que ha demostrado que, no sé, su rendimiento no es el mejor. Y yo creo que un agente libre les va a llevar a dar más rendimiento. Pero bueno, veremos. El tiempo dará o quitará razones. Sí, yo creo que lo van a usar en jugadas cortas, no va a ser el titular. Lo traen porque conoce el Sí, conoce la equipo, plantilla, conoce los momentos para los correctos. la afición le gusta, pero ya te digo, tenemos que hacer una porra. Yo te digo que dudo mucho que sobreviva al corte de 53 jugadores de agosto. Eso es fuerte. Que el dueño del equipo haga eso es fuerte, Sí, pero bueno, es algo que puede hacer. seguro. Y la otra noticia, el otro fichaje que destacó esta semana, que este te lo dejo a ti, no lo hablamos por fuera del programa a propósito, para discutirlo ahora. Ya sé por dónde vas. Ahí va. Odell Beckham Jr. firmó por los Miami Dolphins. Sí, además he visto que la prensa de Miami y los talking heads, bueno, los comentaristas y demás, muchos están muy felices. Yo soy escéptico, yo soy escéptico. Bueno, ha tenido un rendimiento aceptable, eh, pero es un jugador, no digo que sea tóxico desde el punto de vista, porque en ese sentido se ha moderado bastante, pero es un jugador que yo no le veo integrado en las plantillas donde está, salvo en los Rams, que realmente hubo un rendimiento muy bueno, pero fue un rendimiento de unos meses, de 2 meses, porque realmente llegó al final de temporada, tuvo unos buenos playoffs y se acabó lesionando a la Super Bowl. En Baltimore no ha rendido en cuanto a los 15 millones que le estaban pagando. Y da la sensación que estaba desconectado en la final de conferencia. El, el jugador al que estaban buscando continuamente era Eric Flowers. Y yo dudo muchísimo por el rendimiento que había hecho Beckham que, que la defensa de Kansas City estuviese muy centrada en él. Yo soy escéptico. Sobre el papel queda maravilloso, también era maravilloso en Cleveland y no rindió. El único momento que he tenido brillo ha sido, ya te digo, en los Rams. Por ahora, ese fichaje, yo personalmente lo veo con comillas. Lo veo con comillas, no tengo grandes esperanzas. Ni siquiera como una tercera opción, porque creo yo claramente que él está firmando Sí, sabiendo que es sí, la dentro tercera dentro opción. del cuerpo de receptores es la tercera. Sí, sí, claro, después de Hill y Waddle, pero aún así. eh, Le veo que al fin y al cabo, un jugador tiene que entrar en la plantilla, tiene que como hacerse del club, coger la filosofía del club. Y yo no veo a Del Beckham Jr. que sea un jugador que haga eso. El único momento que lo he visto ha sido en los Rams. Y fue por un periodo cortísimo, porque luego se lesionó y no continuó. Eh, no sé, yo soy escéptico respecto a Del Beckham Jr. Yo ya te digo que luego puedo estar equivocado. El tiempo nos dirá quién tiene razón. Pero yo en principio lo veo con escepticismo. Es un fichaje que veo con escepticismo. A mí me gusta, pienso que como tercera opción, sabiendo que las defensas van a tener que prestarle más atención como dijiste vos, a Gil y a Waddle, si se comporta,
cómo se comportó los Rams, yo creo que les va a dar mucho a ustedes. Sí, sí, bueno, pues eso Y, veremos. y la ciudad de Miami pega con él también un poco, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, el problema es que no pega demasiado, porque Miami tiene demasiadas atracciones. Miami tiene demasiadas atracciones. Ah, Así que yo pero creo personalmente, que es lo que le viene bien a él. sí, sí, Como dijiste seguro. vos, en Los Ángeles estuvo bien, en Nueva York estuvo bien y cuando se fue a ciudades con menos atracciones como Cleveland o Baltimore, ahí es cuando lo No, no vimos rindió. Sí, pues a triste, lo mejor necesita la marchita de Miami para iluminarse un seguro. poco, pero bueno, veremos. Yo en principio ya te digo que no lo veo mucho. ¿Hay alguna noticia más que quieras comentar? No, no, esas fueron las dos más destacadas de todos Sí, los las dos más fichajes que destacadas. hubo Sí, y bueno, nos quedan hubo cositas noticias por fuera sí, para hubo hablar noticias por en fuera, pero no. futuros programas, pero bueno. Bueno, pues creo que por hoy hemos hecho un, algo bastante completito. Por favor, seguir mandándonos preguntas, que estamos encantados. No importa que sean profundas, o sea, muy complicadas o muy simples. No hay preguntas simples, todas nos ayudan a que vosotros, los, los, los- los miembros de esta comunidad, pues, os adentréis más en el conocimiento, que es lo que queremos. Queremos extenderos ese conocimiento a vosotros y que seáis capaces de disfrutar este deporte más. Así ¿y si qué más tienes tú en tintero? ¿Quieres añadir algo más? No, gracias de verdad a todos por el apoyo que nos estuvieron dando este tiempo, por los comentarios, por las sugerencias, por las preguntas. Están todos invitados también a formar parte. Gracias, Javi, por invitarme una semana más también. Y contento de seguir aquí. Muy bien. Pues nada, recordaros que nos podéis seguir en YouTube, estamos también en Spotify, tenéis el canal en X o Twitter, eh, @taberna del TD, ese es en X, y nos podéis buscar tanto en Spotify como en YouTube, Taberna del Touchdown, y, y os aparecemos. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos pronto.